En el nombre de Yeshua, en el nombre de Yahshua o Yehoshua. Amén. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo bermejo. Algo que tenemos que tener en cuenta es que los cuatro seres vivientes nos hablan de los cuatro caballos, ¿cierto? Entonces, el primer ser viviente dijo, ven y mira, como con voz de trueno. Y miré y aquí un caballo blanco, este caballo era blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, este era Bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Estamos hablando del caballo Bermejo. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, porque son 4 seres vivientes, que decía, ven y mira, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi el altar de las almas. Fíjense el tema de los sellos, ¿no? En el quinto sello vi el altar de las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, descansen, que descansen un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí que hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Las estrellas cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Entonces vemos como en el sexto sello se habla de la venida. En el quinto sello se les da vestiduras blancas. Acá, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar los que habían sido muertos. Clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, Señor?
¿Hasta cuándo no juzgas, palabra importante, y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Y en el sexto sello se ven unas características y un orden específico que se ve en Mateo 24. Este orden es sumamente importante. Este orden es sumamente importante. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, Mateo 24, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Presten atención al orden, porque el orden de Apocalipsis 6 con Mateo 24 es exactamente el mismo orden. Es impresionante el orden que tiene esto. Como pueden ver, todo lo que pasó antes del sexto sello, ¿no? Y fíjense lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 24. Dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida en el fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, ¿cierto? Vamos a ir marcando por acá. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario, mis hermanos, que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación. ¿Qué podemos ver acá? Evidenciar acá uno de los sellos. Uno de los sellos. Acá está. Dice, este es con mortandad, pero fíjense el orden. Fíjense el orden acá. Vale, esto es como escasez. Cuando abrió el tercer sello, ven y mira, un caballo negro. Vale, este es el de la balanza. Fíjense el bermejo. Le fue dado poder de quitar de la tierra, ¿qué? La paz, ¿cierto? El caballo bermejo. Estamos en el segundo sello acá. Segundo sello. Segundo ser viviente. Salió un caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra, ¿qué? La paz. ¿Qué es eso? Guerra. Y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Aquí el Señor dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Se levantará, ¿se quitará qué? La paz. Se va a quitar la paz. Entonces se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes. Fíjense lo que dice. No entiendo porque esto siempre me trae problemas. Vale. Y habrá ¿qué? Pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Aquí dice, cuando abrió el tercer sello y el tercer ser viviente, que decía, ven y mira, aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. ¿Qué son eso? Hambre, señoras y señores, hambre. Y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Importante eso, ¿no? El aceite y el vino. Seguimos leyendo. Todo esto será principio de dolores. Entonces, fíjense lo que dice acá. Todo esto será principio de dolores. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué va a pasar? Os entregarán a tribulación. Entonces, os entregarán a tribulación. Esta es la mayor señal que hay. Por eso cuando vemos acá, mire, sigue diciendo,
Cuando abrió el cuarto sello y la voz del cuarto ser viviente que decía ven y miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y Hades, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido ¿qué? Muertos por causa de la palabra. ¿Qué dice acá? ¿O se entregarán a qué? A tribulación. Es precisamente el quinto sello, cuarto y quinto sello. Os entregarán a tribulación. Dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. No cualquiera, no todo el mundo. Los que fueron muertos por causa de la palabra de Dios son a los que Jesucristo les dice acá. Todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación. ¿A quiénes? A la iglesia. A la iglesia. Habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo, santo y verdadero, no juzga y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara, todavía no habían muerto todos, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Estamos acá, todo esto será principio de dolor, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Qué es lo que dicen los dos testigos? ¿Qué dicen los dos testigos? Que los mataban porque estos dos testigos le alumbraban el pecado al pueblo. Y estamos en un tiempo, o estamos llegando al tiempo, donde predicar la palabra de Dios y decir el pecado del pueblo no va a caer bien. No va a caer bien. Estamos llegando a un tiempo donde la mentalidad del ser humano se está tornando en no digas eso, tú no tienes que juzgar, tú tienes que hablar bonito, tú tienes que arreglar tu prédica para que no. ¿Quién eres tú para qué? ¿Quién eres tú? Un predicador de la palabra de Dios, de la luz y del juicio de Dios, del pecado, que te llevará a la muerte y a la perdición cuando Jesucristo venga, porque que nos maten, hermanos, no les va a traer ningún beneficio a quienes nos maten, tampoco los va a librar de sus pecados. Toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, dice el Señor. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Fíjense el sexto sello, ¿no? Ahora venimos al sexto sello. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿vale? Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Si leemos Daniel 7, está el orden exacto también preciso. O sea, eso está ordenadito. Todos estos capítulos están súper ordenados. Entonces, una cosa tras otra. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces, ¿qué habrá? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería ¿qué? Salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis,
porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y yo ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad que está en el desierto, no salgáis, o mirad que está en los aposentos, no lo creáis. Porque miren cómo va a aparecer nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. ¿Cómo va a aparecer nuestro Señor Jesucristo por segunda vez? Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ahora miren lo que dice acá. E inmediatamente después de qué? ¿Después de qué? De la tribulación de aquellos días. ¿Cuál tribulación? La que acabamos de leer acá. Acá, hermanos. Acá. Más acá arriba. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido. Y acá dice, os entregarán a tribulación. Entonces, por haberse multiplicado por aquí. Dice, versículo 9. Vamos a marcarlo de otro color para no perderlo. Entonces, os entregarán ¿a qué? A tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Qué es eso? El quinto sello y cuarto sello. ¿Cierto? Después de esto vienen las otras señales. El quinto sello. Vi bajo el altar las almas, dice. Vale. Vi bajo el altar las almas de los que habían de ser muertos por causa de la palabra, de los que habían sido muertos por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Ves? Entonces, aquí estamos en el quinto sello. Abrió el quinto sello, vi el altar de los que habían sido muertos. Esta parte aquí. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Después de esta tribulación, después de que nos maten o maten a los cristianos, los que han nacido del agua y del espíritu, a la iglesia, la persigan y la asesinen, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que va a pasar en el quinto sello, recuerden, quinto sello, vi los que habían sido muertos por causa de la palabra, ¿cierto? ¿Qué va a pasar después del quinto sello? Pues viene el sexto sello. Vamos a leerlo. Sexto sello. Miré cuando abrió el sexto sello. Y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro. Hubo un gran terremoto. Se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en cuevas y entre las peñas de los montes y decían, a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Recordemos que la iglesia no está puesta para ira, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, ¿qué viene después de la tribulación de aquellos días? Después del cuarto y quinto sello, ¿qué viene? El sexto sello. ¿Qué viene? La ira. La iglesia no está puesta para ira, así está escrito. Dice, después de la tribulación de aquellos días donde los entregarán y los matarán, el sol se oscurecerá, ¿cierto? No puede ser. Se me fue. Es que quiero marcar y se me va. Vale. Vamos a ver. Este es el sexto sello. ¿Cuándo ocurre el sexto sello? Después de la tribulación de aquellos días. Acá está. Vamos a marcarlo. Sexto sello. ¿El sol se puso qué? El sol se puso negro. El sol se oscurecerá. ¿Cierto? La luna no dará su resplandor. Aquí dice como tela de silicio. Como tela de silicio. Sexto sello. Y la luna se volvió toda como sangre.
El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Acá está, sexto sello. Después de la tribulación de aquellos días. Que muchos quieren escapar de la tribulación. Hermano, nadie va a escapar de lo que ya está escrito. O sea, usted lo puede predicar como usted quiera, pero está escrito, hermano. Dios lo dijo y Dios lo va a hacer como Dios lo dijo. Y punto y final. Dice, el sol se puso negro como tela de silicio. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Mire lo que dice. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, después de todo esto, después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Porque él dijo, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así será la venida, la segunda venida del Hijo del Hombre. Entonces, después de que ocurra todo eso, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán, ¿ve? Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Quiénes? Todas las tribus de la tierra verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles. Viene la ciega. Viene la ciega. Después de todo esto, mi hermano, eso está clarísimo. Enviará sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Viene la resurrección. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que acabamos de ver. Conoced que está cerca a las puertas. La evidencia más profunda que podemos tener es, dígame. Cierran la puerta del patio y sacan la basura. Vale. Seguimos leyendo. Entonces, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vamos a detenernos acá un poco. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Acá. La ciega, ¿ves? Juntará. Viene la resurrección. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, ¿ves? Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Esa es esta parte. Y la luna se volvió toda como sangre. Miren lo que dice. La luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas cayeron sobre la tierra. ¿Ve? Aquí lo dice. Aparecer acá. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Ve? Las estrellas caerán del cielo. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo. Esto que está diciendo Mateo 24 es el sexto sello. Está hablando del sexto sello acá en Mateo 24. Entonces, miren lo que habla de la higuera. ¿Ve? Aquí entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Y aquí dice, como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, ¿ves? Los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y libre se escondieron en las cuevas y en las peñas y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y a la ira del Cordero. Es esto mismo que está acá. Enviará a sus ángeles a recogerlo, recibiremos al Señor en las nubes. Cuando, y dice, perdón, acá. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria, ¿ves? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué? Porque todo ojo le verá cuando Él venga. Por eso aquí ellos se esconden del Cordero cuando lo ven. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, todo el mundo lo ve. Todas las tribus de la tierra lo ve. Lo ven allí, viniendo sobre las nubes. Y dicen, y se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían,
a los montes, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Ve? Enviará a sus ángeles, porque todo el mundo lo ve, todo esto está ordenadito, mi hermano, todo el mundo lo ve, y entonces es que él viene con sus ángeles a cegar la tierra, con su voz, a cegar a los que están maduros, a una iglesia sin mancha y sin arruga, es la que viene, por la que viene el Señor. Entonces enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Sigue diciendo, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca las puertas. ¿Cuáles cosas, mi hermano? Mire, lo más visible es la persecución. O sea, porque habla de terremotos, de guerras, de todo eso. Eso es un poquito complicado verlo, porque siempre han habido terremotos y guerras. Claro está, los que están ocurriendo en este tiempo son más fuertes y más intensificados. No es igual una guerra con flechas y espadas que una guerra nuclear. O sea, estas guerras que vienen ahorita son muy devastadoras. Igual los terremotos están bastante devastadores. Pero la señal que vamos a ver mucho más evidente es cuando seamos perseguidos y asesinados por causa de predicar la palabra de Dios. Por causa de predicar el pecado y de alumbrar el pecado al pueblo. Ya allí sabremos que está muy cerca la venida, muy cerca la venida de Jesucristo. Cuando seamos perseguidos de toda la gente, dice, nos entregarán, nos matarán. Allí va a ser muy evidente que la venida está muy cerca, mi hermano. Tanto así que en el quinto sello, él los ve y les dice, ¿hasta cuándo no vengas? Ve, piden venganza y juzgas a la tierra. Y el Señor les dice, esperen un poco todavía, que faltan todavía consiervos suyos, que sean muertos como ustedes por causa del testimonio y de la palabra. Todavía falta, ¿ve? Un poco de tiempo, pero esa va a ser la señal más, yo digo que eso va a ser una señal muy clara la persecución. Entonces, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe. El Señor nos da señales, mi hermano. Vemos terremotos, vemos peste, vemos hambre, vemos enfermedades. Veremos esa persecución en donde seremos muertos por causa de la palabra de Jesucristo. La veremos, posiblemente la viviremos y nosotros mismos seremos muertos por causa de predicar la verdad, la palabra de Jesucristo, por causa de alumbrar el pecado del pueblo. Posiblemente nosotros mismos seamos muertos. Sabremos que la venida está cerca, pero no sabremos el día ni la hora. Por eso es importante velar, estar preparados y estar con la lámpara llena de aceite. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida, señoras y señores, segunda venida de Jesucristo. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo como estamos hoy en día, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró al arca, y no entendieron, ¿hasta cuándo? Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. ¿Ve? ¿Esto cuándo va a ser? Cuando venga Jesucristo. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis la hora que a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hora, estamos hablando de hora, ¿ok? Porque mucha gente dice, no, pero es que nadie sabe el año.
mis hermanos, bueno, está bien, el año puede que no lo sepan, pueden que haya unos entendidos que lo sepan, que digan, esta es la mitad de la semana, quedan 3 años y medio, no sé, en el 2030 ya es el año 6000 y viene el milenio, hay mucha gente que lo dice, no juzgo que alguien diga que cree que sabe el año por las escrituras, no lo juzgo, porque porque hay una semana, o sea, está la semana, son 7 años. A la mitad de la semana se quita el continuo sacrificio, se pone la abominación desoladora y de ahí quedan 3 años y medio donde van a matar a los dos testigos. Fácil, eso está así, el tiempo. Lo que no se sabe es ni el día ni la hora que el Señor ha de venir. Eso no se sabe. Pero el sabio discierne el tiempo y el juicio, mis hermanos. 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual su Señor puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual su Señor venga y le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, porque van a heredar todas las cosas, mi hermano. Los que logren perseverar hasta el fin van a heredar todas las cosas. No necesitan perseguir un carro en esta tierra, no necesitan perseguir una casa en esta tierra, ni un apartamento en esta tierra, porque literal van a heredar la tierra completa. El que persevere hasta el fin va a heredar todas las cosas, toda la tierra. No necesita buscar algo en esta tierra porque sabe que se acerca el fin, sabe que cielo y tierra pasarán, sabe que las cosas aquí en esta tierra son vanidad y no solo vanidad, son también aflicción de espíritu. Entonces pone la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, gloria a Dios. Entonces sigue diciendo, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer, a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que éste no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vemos como los sellos tienen el orden de la venida de Jesucristo. Tienen el orden de los eventos de la venida de Jesucristo, tanto los sellos como Mateo 24. Entonces vamos a leer ahora Daniel capítulo 7 para seguir viendo este orden perfecto que nos da nuestro Señor acerca de su venida y las señales del fin. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, ¿cierto? Y tenía alas de águila. Yo mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave. Sus espaldas tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenían unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos esta 4ª bestia. Miré yo, contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre los 10 cuernos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos, mire lo que tenía este cuerno, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, miren hasta cuándo, hasta que, esto es importante,
fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Ok? Vemos el orden. Ve 4 bestias. La cuarta bestia era terrible. Esta cuarta bestia tenía 10 cuernos. De esos 10 cuernos, de entre esos 10 cuernos salió un cuerno pequeño que derribó 3 y luego vio tronos. Ven el orden, ¿no? Vio 4 bestias y luego vio tronos. Ese es el orden. Ese es el orden. El que acabamos de leer en los sellos y ver en Mateo 24. El mismo orden. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que, miren lo que pasa. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las 4 bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, después de dónde aparece la nube en el cielo. Después de que se mató a la bestia. ¿Ven? Y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado ¿qué? Dominio, gloria y reino. Este es Jesucristo. Esto es cuando viene sobre las nubes, lo que acabamos de leer en Mateo 24. Lo mismo. Después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Es este mismo evento. Es lo mismo. De hecho, lo tengo acá. Vamos a buscarlo. Para que veamos el evento, mis hermanos, porque es lo mismo. ¿Ve? Aquí, ¿ve? Viniendo sobre las nubes, ¿ve? ¿Sí ven? Aquí está. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Es esto mismo que está diciendo Daniel acá. Miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, Jesucristo. Esto ocurre después que matan a la cuarta bestia. Después de que matan a la cuarta bestia ocurre esto, que Jesucristo viene en las nubes. Recibe el dominio, recibe el reino, recibe el juicio, recibe todo el poder. Acá lo dice. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Su reino uno que no será destruido. Ahora, miren, aquí hay una pausita. Vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerlo azul. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Le preguntó, ¿ves? La verdad acerca de todo esto. Así como está relatando, tuve una visión, pero no sé cómo decirle a las personas. Bueno, varón, está la palabra profética más segura. Es lo más importante, gloria a Dios. Que nos conformemos a la palabra de Dios y al orden que nos da Dios, no al orden que inventan los hombres ni que inventan nuestro propio pensamiento y razonamiento. No, el orden que nos da la Escritura. Eso es lo importante, porque así va a suceder. No va a suceder como la gente piensa, va a suceder como Dios dice que va a suceder, porque Dios es Dios. Y va a suceder como Él lo dijo. Entonces, miren lo que dice acá. Sigue, me habló y me hizo conocer, miren, me hizo conocer la interpretación de las cosas. Vamos a ver la interpretación ahora. Él le dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después, porque hay gente que parece que tradujeron la Biblia en español en vano, mis hermanos. No quiero enfocarme en la crítica, pero es importante alumbrar, ¿no? Hay gente que parece que en vano le tradujeron las escrituras. ¿Por qué? Porque, hermano, porque se pone a pensar, no piense, hermano, confórmese a la palabra de Dios, confórmese a lo que está escrito como está escrito.
No le crea a ningún hombre, a nadie, ni a mí, ni siquiera me crea nada. Búsquelo en la escritura, escudriñelo usted y léalo usted mismo y que el Señor se lo enseñe. Órele al Señor. Señor, enséñame esto que yo quiero entenderlo. Yo quiero que tú me lo enseñes, no quiero creer en hombres, Padre Celestial. Tu palabra dice que todos seremos enseñados por Dios y que tu Espíritu nos enseña todas las cosas. Y hermano, tiene que hacerse como un niño. Pero miren, después, mi hermano, aquí lo dice claramente. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después de esos 4 reyes, recibirán el reino los santos del Altísimo. Es lo mismo que dijo acá arriba. Es lo mismo que dijo acá. Ves que la bestia fue matada y fue echada en el fuego y luego vio a uno como un hijo de hombre viniendo en las nubes, ¿ves? Y se acercó al anciano de días y le fue dado dominio, gloria. Bueno, aquí lo está repitiendo lo mismo. Son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después de eso recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Quién? La iglesia. Y poseerá el reino ¿hasta cuándo? Hasta el siglo, eternamente y para siempre, mi hermano. Por eso es que esta tierra no tiene validez alguna. Y si usted está persiguiendo algo en esta tierra, pues, mi hermano, deje de perseguirlo porque esta tierra pasará y va a ser destruida y consumida. Así que aquí no hay nada, mis hermanos. Aquí es una inversión a pérdida. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia que le llamó la atención, que era tan diferente de todas las otras. Espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y otro que le había salido, delante del cual habían caído 3 reyes. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno, miren, el cuerno, el pequeño, ¿qué hacía, mis hermanos? Este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Cuál parte es esa? Sello número 4 y número 5. Sello número 4 y número 5. ¿Ve? Y de paso Mateo ¿qué? Verso 16 creo que era. Es lo mismo. Aquí. Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Es esto mismo. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este es el mismo evento. Daniel, cuarto, quinto sello y Mateo 9. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el cuerno hizo guerra contra los santos y los vencía? Hasta que vino el anciano de días. ¿Ve? Y se le dio el juicio a los santos del Altísimo. Lo dijo allá arribita. ¿Qué dijo? Que matan a la bestia, la echan al fuego. Y viene uno como un hijo de hombre sobre las nubes hacia el anciano de días. Y se les dado el juicio a él. ¿Ve? Hasta que vino el anciano de día y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, ¿ves? Seguimos leyendo porque el orden está perfecto. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Quiénes recibieron el reino? La iglesia. Es lo mismo que dice Mateo y lo mismo que dice los sellos. Es lo mismo. Dijo así: la 4ª bestia será un 4.º reino en la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. El cuerno pequeño será un rey que derribará a 3, y este cuerno hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Hasta cuánto? 3 años y medio. Lo mismo que los 2 testigos. 3 años y medio. Serán entregados los 2 testigos en su mano. Pero se sentará el juez y le quitará el dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Ve? Hasta que sea destruido. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo.
cuyo reino es reino eterno y todos los dominios les servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Demasiado clarito, demasiado clarito. Voy a hacer hasta una imagen, no sé si ya habrá alguna imagen que tenga estas conexiones, pero bueno, yo voy a hacer una imagen. A mí me gusta hacer imágenes, no imágenes para adorar, sino imágenes para reflejar, ¿no?, todo esto. Y bueno, hermanos, yo creo que hasta aquí es suficiente. Quería leer esto, repasarlo, más que todo para gozarme y compartirlo, porque luego viene el tema de las trompetas. Gloria a Dios. Así que bueno, paz de Dios. Se me cuidan. Chaito.